Hola a todos, hoy es miércoles 22 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo, no su amigo, Pepe Escobar, está aquí. Dear friend, nuestro amigo Pepe Escobar is here. I'm here just Está Arxies por Thinima. Stus por su desiraiga para Tinton y para Nyaberdikfa. our audience. Pepe, let's get started with Pepe, empecemos con una de las principales preguntas ahora mismo cuando observamos Oriente Medio, la situación entre Irán e Israel. En tu opinión, y para nuestro público aquí, ¿se está gestando un nuevo ciclo de guerra entre Irán e Israel en Oriente Medio? ¿Qué opinas al respecto? What's your take on that? Well, I prefer to start. Bueno, prefiero empezar transmitiendo lo que escuché de contactos en Irán, y uno de ellos me contó algo procedente de una fuente de muy alto nivel de la Guardia Revolucionaria. Están preparados para la guerra. Básicamente, dijeron que la mayoría de los comandantes, si no todos, con unas pocas excepciones, han dejado de asistir a reuniones públicas y demás. Están en sus búnkeres, concentrados en la posibilidad de una guerra. Uno de los términos que usaron fue condiciones de guerra. No sé si es una traducción directa del Farsi, no tiene mucho sentido, pero lo interpreto como que están analizando todo lo que ocurre en Asia Occidental, las señales que llegan desde Washington y así sucesivamente. Creen que la posibilidad de un ataque es muy alta, lo cual es extremadamente preocupante para todos nosotros y para el sur global en su conjunto. Algo paralelo a eso. As a whole. Something parallel to that. I didn't say that before openly because I No lo había dicho abiertamente antes porque estaba esperando una confirmación. Se suponía que debía asistir a una conferencia muy importante en Irán la próxima semana sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán, básicamente. Este fin de semana, los organizadores nos informaron de que la conferencia había sido cancelada. ¿Y adivina qué? La razón fue, una vez más, condiciones de guerra. Así que esto es muy serio. No puedo nombrar a la organización responsable de la conferencia. Solo puedo decir que es una de las principales instituciones del sistema iraní. Que ellos cancelen una conferencia que iba a recibir invitados extranjeros como nosotros, lo cual normalmente sería excelente desde su punto de vista. Tener extranjeros en Irán, en este momento, para transmitir la perspectiva iraní al mundo exterior, especialmente al sur global. Cancelarla en el último momento, literalmente, dice mucho. cancel that at the last minute, literally. I had already made my visa application. Ya había presentado mi solicitud de visado y estaba esperando la confirmación. Y ya sabes, que todo eso se cancelara en el último momento no es una buena señal. Significa que están muy preocupados. Algo paralelo a eso, en un tono más ligero, o al menos no tan intenso, es que Press TV había anunciado que empezaban a emitir el documental que rodamos el pasado mayo en Irán, al que titularon Corredor Dorado. En realidad, es un título muy bonito. Básicamente somos yo y un equipo de 5 iraníes, excelentes profesionales y personas maravillosas. Cruzamos Irán desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, pasando por Teherán, Qom e Isfahán, y luego bajamos hasta Chabahar, el puerto en el mar de Omán, que es muy importante. Y sí, incluso crucé la frontera entre Irán y Pakistán ilegalmente, pero en un barco pesquero. Illegally, but on a fishing boat. So nobody can say anything, right? So Así que nadie puede decir nada, ¿verdad? Este es básicamente el primer documental realizado por un extranjero, lo cual es un enorme honor. En mi caso, sobre el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que, como sabe nuestra audiencia, es un proyecto de los BRICS, en el que participan Rusia, Irán e India. Por ahora, todavía no sabemos cuándo se emitirá, depende de Press TV. Van a reorganizar las fechas y os mantendré informados. Les pedí, por favor, que consiguieran un enlace para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda acceder y ver el documental, porque muchas personas no podrán seguir las emisiones en directo de Press TV. Así que ese es el lado más ligero del asunto. Como podéis ver, en estos últimos días, todo se ha puesto patas arriba en Teherán, y eso es una señal de que están tomando muy en serio todas las señales que están recibiendo. very seriously.
We know what has happened with the case of JCPOA. Sabemos lo que ha ocurrido con el caso del JCPOA y con Rusia e Irán. China se unió a ellos para unificar su posición frente a lo que está haciendo Occidente. ¿Cómo ve la situación entre estos tres países, especialmente ahora que también hemos sabido que Rusia ha proporcionado a Irán MiG-29 y la última versión del Su-35? The latest version, Su-35. Sí, Not to What mention is- the Chinese, what the Chinese are sin mencionar a los chinos, lo que los chinos no están diciendo, Nima, que es aún mejor. Los chinos están proporcionando a Irán. Bueno, es lo que escuché en Pekín hace poco más de un mes. Pero por el momento, esto es absolutamente confidencial. Los chinos también están ayudando. and how far ¿Y hasta qué punto crees que llega este tipo de asociación en materia de seguridad entre estos tres países? among these three countries? Well, in a theory, Nima, you know that they all Bueno, en teoría, Nima, sabes que todos ellos tienen asociaciones estratégicas, alianzas estratégicas interconectadas, ¿verdad? Esto no significa necesariamente, como lo que ocurrió la última vez con la guerra de 12 días lanzada por Israel con ayuda estadounidense contra Irán, que Rusia y China vayan a estar en primera línea en Irán ayudando a Irán. Es una historia completamente diferente. Hay apoyo diplomático, por supuesto. Hay interacciones dentro de los BRICS y dentro de la OCS. Todos son miembros importantes, los principales miembros, podríamos decir, en muchos aspectos. Pero por supuesto, también está lo que ocurre bajo la superficie, como lo que está haciendo Rusia. Ha habido muchos vuelos de Antonov en las últimas semanas de Moscú a Teherán, así que podemos imaginar que están entregando material serio. imagine that they are delivering some serious hardware. And the Chinese, of course, they are way more circumspect. Y los chinos, por supuesto, son mucho más cautelosos. Ni siquiera dicen nada explícitamente sobre cómo están ayudando a Irán. In terms of the JCPOA, Pero en lo que respecta al JCPOA, pudimos ver que el apoyo diplomático fue inmediato, porque tanto Rusia como China formaron parte de las negociaciones en Viena hace 10 años. Y por supuesto son signatarios del JCPOA, incluso antes de que el JCPOA llegara a la ONU. Lo recuerdo muy bien, especialmente a los rusos en Viena hace 10 años. Lavrov fue un actor muy importante, discutiendo con esos europeos estúpidos, pero sobre todo con John Kerry. Y Lavrov y John Kerry al menos tenían una relación de respeto mutuo. Eso ayudó mucho. Así que de inmediato, Rusia y China dijeron lo evidente. So immediately, Russia and China stated the obvious. Look, because once again of those warmongering. Mira, porque una vez más, gracias a esos europeos belicistas, el JCPOA tal como existió durante los últimos 10 años está ahora muerto a todos los efectos prácticos. Así que Irán ya no tiene que seguir nada. Y estos idiotas restablecieron sus sanciones automáticas. Obviamente esto fue un complot euroamericano contra Rusia y China. Así que una vez más, ¿cómo se puede tener algún tipo de discusión adulta con estas llamadas élites políticas europeas que solo ven incrementos de las guerras existentes? Guerra híbrida, guerra caliente o guerra perpetua por delante de ellas. Y por supuesto, hay diferentes niveles cuando se trata de Rusia, China e Irán. Rusia en la cima en términos de guerra perpetua, Irán justo debajo y China más abajo, especialmente porque los europeos necesitan lo que produce China. Than fruit small, pero su mentalidad es diferente. But their mindset is, I would not even qualify it as retrograde. It's a border. Ni siquiera lo llamaría retrógrado. Está rozando. No, es francamente psicopático, imbécil, de hecho psicopático. Y siguen provocando a los principales miembros del sur global, la mayoría global, los BRICS, la OCE, acción tras acción tras acción. De hecho, ni siquiera es acción por su parte, es una reacción a su propia estupidez. Y como trazaron un rumbo absolutamente equivocado desde el principio, no pueden cambiarlo. Así que su relación hostil con lo que llaman el régimen de Teherán está más o menos al mismo nivel que su relación hostil con lo que llaman la dictadura en Rusia. With their inimical relationship with what they call the dictatorship in Russia. It doesn't change. Or, okay. No cambia. O bueno, algunos europeos están un poco más educados que los estadounidenses, pero lo mismo se aplicaría a la China comunista roja. Es lo mismo.
Así que este choque entre el viejo mundo de la OTAN, esencialmente, y el occidente atlantista contra los BRICS SSCO y los principales miembros del sur global, sigue repitiéndose en cada instancia geopolítica importante. Para todos nosotros, es una fuente de desesperación, porque ya sabemos lo que va a pasar incluso antes de que ocurra. Todo el mundo sabía que estos idiotas restablecerían las sanciones automáticas meses antes de que sucediera. Todo el mundo lo sabía, y nadie fue capaz de inculcar un poco de sentido a esas estúpidas dirigencias. Dije, mirad, una vez más estáis aniquilando a la mayoría absoluta del sur global. Y si no recuerdo mal, todos los miembros del movimiento de países no alineados, unos 120, también condenaron la reimplantación de las sanciones automáticas. Así que, una vez más, tenemos a 3 potencias europeas. Ni siquiera se las puede llamar potencias. Más brankis para el cubo de la basuristogi. Länsmand vestud, of den thinrinse through ausoorth, as la dlar. Cae de nuevo, Nima. The global majority. What else is new, Nima? You know what's so tragic about Europe? Europe going into ¿Sabes qué es lo más trágico de Europa? their foreign policy goes Europa está yendo en la misma dirección, en términos de política exterior, que Israel. Israel no tiene a nadie más que a Estados Unidos. Y aquellos países que mantienen algún tipo de relación con Israel lo hacen por Estados Unidos. Exactamente. Y Europa va en esa dirección, Pepe. Verás, no tienen una política exterior independiente. No sé cuánto tiempo llevará, pero si llegan a depender completamente de Estados Unidos, llegará un momento en que la opinión pública estadounidense se pregunte, ¿por qué tenemos que apoyar a Europa? Porque si Europa se vuelve dependiente en términos de energía, petróleo, gas, y no puede permitírselo debido a los precios estadounidenses, al final se convertirá en una carga para Estados Unidos. Eso los pondrá en la misma posición en la que se encuentra Israel ahora mismo. No sé si se dan cuenta del tipo de amenaza que están atrayendo sobre sí mismos. I don't know if they see the sort of threat they're bringing to themselves. No, they don't, Nima. The short answer to your question. No, no lo hacen, Nima. La respuesta corta a tu pregunta es que no lo hacen. En primer lugar, por su propia mediocridad interna. El hecho de que la mayoría de ellos tienen índices de popularidad que resultan escandalosos y saben que tienen que aferrarse a algo, de lo contrario serán derribados. Y podríamos incluso llegar a un escenario de antorchas y orcas, o ya sabes, hacer que Madame Guillotine tenga una conversación con muchos de ellos, si no con todos. Las excepciones son, por supuesto, algunos europeos del este que están en los márgenes. En el caso de Hungría, que no está precisamente en los márgenes, probablemente sea el principal opositor a la estupidez de Bruselas. The number one opponent of Brussels stupidity, and at least Orbán says that openly. And everybody. Y al menos Orbán lo dice abiertamente. Todo el mundo lo sabe, en Europa Occidental, en Europa del Este y más allá. También en Eslovaquia y algunos movimientos en Austria. Así que hay oposición a la estupidez kafkiana de Bruselas, por decirlo así. Pero nada cambiará el rumbo que fijaron hace años, sino décadas, cuando miramos a esas harpías al frente de la Comisión Europea, y especialmente a ese estúpido holandés Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Pues se subjunta todo esto, no solo su estupidez, sino su total malinterpretación de la situación geopolítica actual, sin doth minsto. Geopolitical situation in Europe, in the West, and around the world. And on top of it, the vassalization. Y además, el proceso de vasallización. Todo está ocurriendo mientras Europa está siendo convertida en vasalla hasta un punto de no retorno por parte de los estadounidenses y de la propia Europa. El liderazgo de Trump 2.0, por decirlo así, junto con la mayoría absoluta de los republicanos, desprecian a Europa tanto como aliada como vasalla. No tienen la menor importancia en nada. Ni siquiera se les permite sentarse en la mesa de los perros, justo al lado del gran banquete donde se sientan los verdaderos poderes, ya sabes, y se lo han buscado ellos mismos. Y obviamente, como se lo han hecho a sí mismos, carecen de todo instinto autocrítico para analizar lo que se han hecho. Es imposible. Critical instincts to analyze what they did to themselves. It's impossible. Absolutely impossible. So we are watching them be Absolutamente imposible.
Así que estamos viendo cómo se vuelven cada vez más marginados por el sur global, al estilo israelí, como mencionaste. Correcto. Lo único que pueden hacer es intensificar la retórica y, por supuesto, lanzar amenazas con lo que no tienen. Mano de obra, ejércitos capaces, suficientes armas, aunque las compren a Estados Unidos dependiendo de lo que Estados Unidos esté dispuesto a venderles, incluso si se paga con euros sobrevalorados, por cierto. Y, por supuesto, amenazas contra Rusia, Irán y de vez en cuando China, sin parar. Eso es todo lo que tienen. Y aún peor, puro robo. Hoy es miércoles, ¿verdad, Nima? ¿Adivina qué se va a decidir mañana en Bruselas? Si realmente se atreverán a robar, literalmente robar, al menos 140.000 millones de euros en activos rusos y encontrar algún artilugio legal para justificarlo con su propia terminología. Esos fondos, usando su propia terminología, son para esos gánsteres de Kiev. Bueno, si eso ocurre, adiós a cualquiera que invierta en la Unión Europea y adiós a cualquier credibilidad del euro y de la Unión Europea en general. Así que veamos qué va a pasar mañana en Bruselas. Mañana es un hito muy importante. Ya veremos. Hay algunas personas, algunos economistas de toda Europa que dicen, mirad, será mejor que lo penséis 10 veces antes de hacerlo, porque entonces estaremos todos perdidos. Así que veamos. Pero no lo olvides, esto no es una decisión geoeconómica ni geopolítica. Es una decisión política estrecha de esos llamados líderes absolutamente repugnantes de la Unión Europea, que tienen más poder que los estados-nación que componen la Unión Europea. Así que la situación es realmente sombría. Y no hay salida, Nima. Va a ir a peor y peor y peor. Pepe, ¿cómo ves al otro bando? ¿Cómo ves la posición de esos atlantistas en Irán y Rusia a medida que pasa el tiempo? Depende del tema, Nima. Es una discusión muy compleja. Por ejemplo, hoy estaba leyendo algo publicado en un portal muy serio, en inglés, ruso y alemán, que desmontaba a algunas personas que se hacen pasar por expertos en Rusia y afirman saber exactamente lo que ocurre en los verdaderos pasillos del poder en ese país. El análisis es esencialmente correcto, porque nadie lo sabe. Especialmente nosotros, analistas extranjeros, reporteros, corresponsales y demás, incluso después de pasar mucho tiempo en Rusia, realmente no lo sabemos. Nadie lo sabe de verdad. En mi caso personal, durante los últimos 3 años he pasado mucho tiempo en Rusia. Hice muy buenas conexiones y fui recibido con los brazos abiertos, porque fui uno de los poquísimos extranjeros que realmente decidió ir a Rusia, pasar mucho tiempo allí, hablar con todo el mundo y comprender el punto de vista ruso en varios niveles. Nuestro acceso a la información tiene un límite. Obviamente, lo mejor que podemos esperar es contar con personas que trabajen estrechamente con el aparato de inteligencia, con las agencias, o que hayan trabajado allí antes, o que tengan muy buenos contactos, o incluso con centros de estudios. Pero hay un límite. Los únicos que realmente saben lo que está ocurriendo son Vladimir Putin y el Consejo de Seguridad. Nadie más. Y por supuesto Gerasimov. Gerasimov tiene que saberlo, por razones obvias. Es el ministro de Defensa. Y eso es todo. Hay muchas cosas que ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia conoce. Así que no se puede presumir de ser un experto en Rusia en ningún sitio, sin importar de dónde vengas o cuánto tiempo hayas pasado allí. Siempre estás aprendiendo. Desde mi punto de vista, me mantengo en Rusia en la posición de un estudiante a tiempo completo, sin pausa. Siempre estoy aprendiendo, especialmente sobre las sutilezas de la forma rusa de pensar, de tomar decisiones y de planificar a largo plazo. Por ejemplo, no puedes evitar admirar cómo están planificando el desarrollo de su lejano oriente, de Siberia y del lejano oriente ruso. Esto se ve cada año, esencialmente, en los foros de Vladivostok. Así que aprendes a comprender y apreciar la planificación rusa a largo plazo, al estilo chino. En el caso de la OME, es mucho más complicado, porque hay un abanico de opiniones sobre cómo debería llevarse a cabo la OME.
how the SMO should be conducted. And if you go to a very nice dinner in Moscow, Y si vas a una cena muy agradable en Moscú y hay 4 o 5 personas en la mesa, cada una tendrá un análisis diferente sobre cómo se organizó la OME y cómo debería avanzar a partir de ahora. Y se trata de personas muy bien informadas, educadas y con buenos contactos. Así que no hay un monopolio sobre cómo va a poner fin Putin a la OME. Bien, mira, está registrado públicamente por Putin y por todos los demás en la cúpula del gobierno que la desmilitarización significa la desmilitarización de Ucrania y de la OTAN. Así que, en cuanto Putin y el Consejo de Seguridad estén seguros de haber hecho ¿qué? El 90% del trabajo, acercándose al 100%, eso será todo. Desde su punto de vista, ese será el final de la OME. Va a llevar mucho tiempo. Y la desnazificación es una cuestión de generaciones. and denazification, it's a matter of generations. You cannot denazify Ukraine in 1 or 2 years. No se puede desnazificar Ucrania en 1 o 2 años. Llevará al menos 2 generaciones. Es un proceso a largo plazo. Y ahora se enfrentan, una vez más, a Narciso ahogándose cada día en su propio pantano, enamorado de su imagen y cambiando de opinión cada 5 segundos, de un ciclo informativo a otro. Ah, voy a organizar una reunión con Putin en Hungría. Ya he llamado a Orbán, todo va a salir bien. Y luego, unos días después, no quiero perder mi tiempo. ¿Cómo se puede confiar en un líder político así? Ya sabes, no hay estrategia, no hay nada. Es solo este circo incesante que monopoliza el ciclo informativo, sin parar, monopolizando nuestra atención, la de los analistas independientes, sin parar. Independent analysts non-stop. And nobody can make sense of it because there is no Y nadie puede entenderlo, porque no tiene ningún sentido. Nadie más toma decisiones en Washington, D.C., solo el gran narcisista, el maestro de ceremonias del circo. Y todos tienen que decir, sí señor, se ha autoproclamado gobernante del mundo, el rey de lo que sea. Y no es en broma, realmente cree que es el rey del mundo. Esto no es una broma. En su mente, él es el rey del mundo. Decide todo y se siente con derecho a cambiar de opinión constantemente, porque al fin y al cabo es el presidente de la potencia más importante de la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede tener? Bueno, es difícil, por supuesto, teniendo en cuenta lo que se ha filtrado de ambos lados cuando Putin y Trump hablan por teléfono. Putin and Trump talk on the phone. What is really leaked is, I would say, Lo que realmente se ha filtrado es, diría yo, quizá un 10, 15 o 20% de lo que en realidad discuten. No puedo imaginar los silencios entre medias. Y no puedo imaginar a Putin intentando explicarle a Trump por teléfono algunas lecciones básicas de historia. Eso es prácticamente imposible. Nadie puede hacer eso. O al menos, algunos hechos básicos de la vida, como, ya sabes, de acuerdo, vas a autorizar el lanzamiento de Tomahawks contra nosotros, así que así es como vamos a responder. Putin puede decir eso en 30 segundos, de una forma muy comprensible. Y luego Trump, bien, lo asimila durante 10 o 20 minutos. Pero media hora después, cambia de opinión. Así que ya sabes, no hay continuidad. so there's no continuity, there's no organization, there is No hay organización. No existe un verdadero Consejo de Seguridad Nacional que asesore adecuadamente al presidente, porque la mayoría de sus miembros son unos completos idiotas. Tenemos a un magnate inmobiliario haciéndose pasar por un Bismarck. Vamos, es un circo. Es un circo. Así que una vez más, hay que elogiar la paciencia rusa, la propia paciencia de Putin, y la paciencia del Consejo de Seguridad que le rodea, que no es necesariamente la paciencia del FSB o del SBR. Si ves las últimas apariciones públicas de Naryshkin y Bortnikov, están realmente, pero realmente hartos de todo eso. No puedo imaginar que si Naryshkin o Bortnikov fueran presidentes de la Federación Rusa, estuviéramos donde estamos ahora. we will not be where we are now. We will be infinitely more heavy metal than. Seremos infinitamente más heavy metal de lo que somos ahora. Pero eso es todo. Ese es Putin. Y luego acusan a Putin de que, ya sabes, ahora va a ceder aún más territorio a Ucrania que hace unos meses. No, esto es un proceso de negociación. Estos idiotas no entienden la forma rusa de negociar. Y por supuesto, Putin puede desestabilizar completamente a Trump
cuando dice, mira, por supuesto que quiero llegar a un acuerdo, pero para llegar a un acuerdo, tienes que escuchar mis prioridades. Si no escuchas mis prioridades, no hay acuerdo, porque será tu acuerdo, y tu acuerdo no es mi acuerdo. Un acuerdo es entre los dos. Intenta explicarle eso a Trump, Nima, por teléfono. Explain that to Trump, Nima, over the phone. Impossible. Imposible, imposible, imposible. Pepe, Pepe, el tema principal, por lo que parece cuando lo comentan, es un alto el fuego inmediato, lo cual no es aceptable para los rusos. Lavrov Tenitamenewas. Yes, la respuesta open. response. No? Yeah. And the key for that, I think, what you Sí, mentioned, y la clave de eso, creo, es lo que mencionaste, la desmilitarización y la desnazificación. Pero no se puede desmilitarizar Ucrania sin desmilitarizar la OTAN en esa región. Esa es la clave. Y lo que no entienden, en mi opinión, es que Rusia y China estarían más que satisfechas con ese concepto. Irán también estaría más que satisfecho con ese concepto. Mira la guerra entre Irán e Israel. La OTAN intervino a favor de Israel. Si van a Taiwán, será la OTAN contra China. ¿La OTAN como apoyo a Estados Unidos? Sí, Exactamente. Exactly. So exactamente. it's all NATO. Entre un 2 y un 5% va a Estados Unidos. No está yendo a los bolsillos del complejo militar industrial en Europa. Eso no existe en Europa. They don't have anything. No tienen nada. Bueno, lo están intentando. Leonardo y Tales dicen que van a, ya sabes, impulsar el inexistente, por cierto, complejo militar industrial europeo. Son dos empresas serias al menos, pero no tienen lo necesario para construir algo desde cero. Básicamente, los verdaderos participantes en este nuevo complejo militar industrial a escala europea serían como mucho 4 naciones, quizá 5. Eso es todo. ¿Te imaginas a Estonia formando parte de eso? ¿A Letonia formando parte del mando militar industrial? Es una broma. Latvia being part of the industrial military command. That's a joke. Coming back to the main goal, which would be Y volviendo al objetivo principal, que sería la desmilitarización de la OTAN, creo que Rusia, China, Irán y otros llegarán tan lejos como sea necesario para lograrlo en Ucrania, porque es crucial para los BRICS. No se trata solo de Rusia, se trata de todo el sur global, del futuro de los BRICS, del futuro de otras organizaciones en el sur global. Y Rusia no va a dar marcha atrás en eso. Pero no veo a Donald Trump, como mencionaste, comprendiendo la posición de Rusia, que cuenta con el pleno apoyo de otros países, incluso, diría yo, de la India, debido a la situación con Pakistán. Saben que la amenaza que proviene de Pakistán es real y cómo esa situación puede ser manipulada por Estados Unidos. and how the situation in Pakistan can be manipulated by the United States. By the way, the Americans are manipulating those stupid. Por cierto, los estadounidenses están manipulando a esos estúpidos generales pakistaníes de esa manera. Este es un problema enorme para la OCS. Así que, ¿te lo imaginas? Rusia y China tendrán que sentarse con los pakistaníes dentro del mandato de la OCE y decirles, chicos, poneos las pilas. ¿Qué es esta historia con Afganistán? Vosotros provocasteis todo este asunto con Afganistán. Tenéis que entender, vosotros, más que nadie, la diferencia entre el gobierno talibán afgano en Kabul y el TTP, los talibanes pakistaníes en las zonas tribales dentro de Pakistán, parte de Pakistán. ¿Conocéis la diferencia? No es lo mismo, nunca fue lo mismo desde el principio, y estáis cayendo en eso una vez más. Así que esta gente es realmente estúpida. Si Imran Khan fuera primer ministro, nunca habría existido esta mini guerra afgano-pakistaní. There will never have been this mini Afghan-Pakistani war. Never, never. And the problem is this. Nunca. Y el problema es este, los generales pakistaníes absolutamente repugnantes. Tengo algunos amigos académicos en Pakistán y están horrorizados por todo eso. Incluso para ellos es peligroso escribir sobre ello o discutirlo en público. Conocen muy bien a esa gente. Es el estrato más bajo de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Oportunistas, personas que quieren ganarse el favor de otros, pensando en sus propias carreras o en obtener algún beneficio, especialmente de los estadounidenses. Es repugnante. No tiene nada que ver con la soberanía pakistaní. Así que este debería ser un problema que abordara la OCS. Por el momento no mucho.
no mucho. Y este supuesto acuerdo de paz o el inicio de un acuerdo de paz entre Pakistán y Afganistán no fue coordinado por la OCS. Eso no está bien. No está nada bien. That's not good. That's not good at all. Pepe, the situation in this South America, in Pepe, origin here, la situación en Sudamérica, en nuestra región, considerando el caso de Venezuela, se está volviendo crítica, en mi opinión. En Estados Unidos, tenemos diferencias entre Donald Trump y alguien como Rand Paul. Rand Paul fue una de las principales figuras que defendió a Donald Trump durante el Russiagate, uno de los pocos republicanos, por cierto. Y hoy, Donald Trump va totalmente en su contra, apostando todo, diciendo que la gente en Kentucky debería, ya sabes, sacarlo del poder. Este es el verdadero problema, creo, políticamente, con el caso de Thomas Massie, Rand Paul. Estas personas que no están de acuerdo con las políticas exteriores de Donald Trump y su administración. Por otro lado, vemos la agitación. La agitación vino del asunto de Charlie Kirk. Ya sabes, el tema de la división, Tucker Carlson, Candace Owens. Parece que todo el movimiento MAGA se está desmoronando. Sí, por las políticas de Donald Trump. Yeah. because of Donald Trump's policies. It's fissured, and the fissures are some of them. Está fracturado, y algunas de esas fracturas simplemente no se pueden recomponer, como Humpty Dumpty. En el caso de Venezuela, roza lo patético, porque si le preguntas a un tipo en el África subsahariana, ¿qué demonios quieren los estadounidenses de Venezuela?, te dirá, ir allí y quedarse con el petróleo. Todo el mundo lo sabe, todo el planeta lo sabe. Así que se necesita que el presidente de Colombia diga que un ataque contra Venezuela es un ataque contra Colombia, algo que en algunos años anteriores de las relaciones entre Colombia y Venezuela ya se había considerado. Y espero que Lula salga en público y diga que un ataque contra Venezuela es un ataque contra toda Sudamérica. Tiene que decirlo en público, para que al menos la gente en Washington lo escuche, o los del Trump 2.0 lo escuchen. Or Trump 2.0 people will hear it. But when you have the Secretary of State of the so-called... Pero cuando tienes al secretario de Estado de la llamada hiperpoder, ese humilde cubano-americano rubio, que no entiende nada de política exterior salvo sus enemigos eternos en Centroamérica y Sudamérica, Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿qué esperas? Y el neocon rubio no para de bla 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 sobre Donald Trump a diario. Y claro, vale, bombardeemos otro barco lleno de pescadores. Son narcotraficantes. Estos idiotas ni siquiera saben cómo fluye el narcotráfico desde Sudamérica hacia Estados Unidos hoy en día. Ya no tiene nada que ver con Colombia, y menos aún con Venezuela. Uno de los principales actores es Perú. En Washington no lo saben. Muchos de los cargamentos pasan por Brasil. A lot of drugs, they go through Brazil. They don't know that in Washington. It's a completely different story. No lo saben en Washington. Es una historia completamente diferente. No pueden fabricar otra guerra contra las drogas con unos fundamentos tan endebles, y mucho menos vender esto incluso a personas en Estados Unidos con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente. Pueden verlo por lo que es, una operación para apoderarse del petróleo. Y al mismo tiempo, están abriendo un nuevo frente contra Irán, apoyando a Israel. ¿Qué tipo de política exterior es esa? Bien, hay una respuesta. Es la no política exterior de Trump 2.0, que consiste en atacar en cualquier lugar si te apetece. Si puedes hacerlo, incluso si no puedes hacerlo. Pero básicamente decirle al mundo, podemos atacar en cualquier lugar, en cualquier momento que queramos. Intimidar, especialmente al sur global. El problema es que el sur global ya no se deja intimidar. Problem is the global south is not being intimidated, Lima. Venezuela, they're not scared to death. Iran. Venezuela, no están muertos de miedo. Irán, lo último que están es muertos de miedo. Los países de la región del Sahel subsahariano no se sienten intimidados. En toda Asia, las potencias del sudeste asiático, mis vecinos aquí, nadie está intimidado. Entonces, ¿sabes? ¿Para qué sirve esto? Es solo un tanque arcoíris en medio de la selva diciendo, soy el rey de la selva. Sí lo es, porque una vez más es algo personal, está en su cabeza, es la forma en que se siente poderoso. Tiene que presumir ante todo el planeta que es el rey de la selva. ¿Hay alguna estrategia? No. ¿Hay algún entendimiento de las tácticas? No. ¿Hay alguna discusión al más alto nivel sobre estas políticas?
Así que ahí estamos, Nima. Somos rehenes del rey de la selva. That's where we are, Nima. We are hostages of the king of the jungle, you know. Here is Pepe. Esto es lo que dijo Rand Paul sobre esta retórica de las drogas que salen de Venezuela, Pepe. Mm. There is no fentanyl made in Venezuela. No se produce fentanilo en Venezuela, no solo un poco, no se produce nada allí. Son lanchas fuera borda que para llegar a Miami tendrían que detenerse y repostar 20 veces. Es muy probable que todas se dirijan a Trinidad y Tobago, que es una isla justo frente a la costa de Venezuela. Así que hay muchas razones para preocuparse por esto, pero la principal es el principio más amplio. ¿Cuándo se puede matar a personas indiscriminadamente? Cuando estás en guerra. Por eso, cuando declaramos la guerra, se supone que debe hacerlo el Congreso. Se supone que debe hacerse con reflexión. Se supone que debe debatirse. Y no se supone que lo hagamos a la ligera. Y luego, cuando hay guerra, se mata a personas en la zona de guerra. Y aún así existen reglas de enfrentamiento. Pero la interdicción de drogas siempre ha sido una actividad criminal, una operación contra el crimen en la que no ejecutamos sumariamente a la gente. En realidad, presentamos y los condenamos. We actually present evidence and convict them. Yeah. Spot on. Exacto, ¿no, Clavo? Itzima de forma muy diplomática. By the way, no? And we're getting back, Pepe, to Trump 1.0. Y estamos volviendo, Pepe, a Trump 1.0, creo. Y está empeorando, porque cada vez atrae a más gente en todo el mundo. Las políticas se están volviendo tan disparatadas y francamente estúpidas, si lo quieres decir así. ¿A qué aspira? ¿Recuerdas que, durante su primer mandato, habló con Xi Jinping, el líder, ya sabes, de Corea del Norte? Dijeron que la razón por la que fracasó esa negociación fue por Bolton y esa gente de la administración Trump. Pero ahora no hay Bolton. No hay nadie con ese tipo de personalidad en la administración Trump. Y aún así se ve el mismo resultado, o incluso peor, saliendo de ahí. ¿Qué es eso? Vamos a ver todo esto simplemente como maniobras de exhibición, algo como, ya sabes, el acuerdo de paz que hicieron en Egipto. No es más que eso. Y lo ven en Rusia, en Irán, en China. Ven que este presidente no es un negociador serio. This president is not a serious negotiator. The problem is you have to deal with him. El problema es que tienes que lidiar con él. Todo el mundo lo ve. Todos los actores racionales, Nima, las grandes potencias, los BRICS, la OCS y los países de la mayoría global, lo ven con claridad. Pero él ha secuestrado por completo el ciclo informativo. Cada ciclo de noticias, día tras día, está dominado por el rey de la selva, sin excepciones. Ha secuestrado por completo la producción de narrativas, así que cada día necesita una nueva narrativa, aunque contradiga la anterior. No importa, porque no percibe la continuidad. Por eso puede cambiar de opinión sobre cómo tratar con Rusia, con los BRICS, con la India, cada día, literalmente. Y a veces vuelve al mismo punto inicial, una y otra vez. Initial point, time after time after time, and then it goes 180 degrees in the opposite. Y luego da un giro de 180 grados en la dirección opuesta. Algunos analistas estadounidenses explican eso como la manera de Trump de desestabilizar a enemigos o adversarios. Eso es ridículo. Básicamente se está desestabilizando a sí mismo, desestabilizando la opinión pública interna y desestabilizando a los aliados. Por ejemplo, los europeos están absolutamente desesperados porque no solo han sido convertidos en vasallos, sino que no saben cómo hablar con el rey de la selva. En primer lugar, saben que no serán respetados. Ni siquiera los escuchará, ni siquiera contestará sus llamadas telefónicas. Son tratados como auténticos despojos, que lo son, por cierto, en términos geopolíticos y también geoeconómicos, si siguen adelante con este plan de robar fondos rusos. This scheme to steal Russian funds. So, once again, we have this. Así que, una vez más, tenemos esto. Es como un vórtice, ¿sabes? Que lo absorbe todo hacia su propio pantano contaminado, donde está constantemente contemplando su imagen y pensando, oh, necesito una nueva idea para dejar a todo el mundo boquiabierto. O peor aún, a veces tiene ideas que al menos hacen que la gente hable sobre la posibilidad de que algo funcione, pero normalmente son políticas o comentarios estúpidos,
que resultan francamente patéticos viniendo de un líder. ¿Te imaginas afirmar que vas a organizar una reunión cara a cara con Vladimir Putin en Budapest, con el primer ministro de Hungría implicado personalmente, creando un comité y luego, unos días después, decir, no quiero perder el tiempo? And a few days later you said, I don't want to waste my time. This is disrespectful not only to Putin and to Orbán, but Esto es una falta de respeto, no solo hacia Putin y Orbán, sino hacia todos, hacia todo el planeta. De hecho, un verdadero líder no dice algo así. Es ridículo. Entonces, ¿por qué tuviste idea tan estúpida en primer lugar? Si no estás interesado, si no querías perder el tiempo, quédate en la maldita Casa Blanca, en silencio, lo cual no puede, porque tiene que estar vociferando todo el tiempo. ¿Te imaginas a un presidente que legisla a través de publicaciones en redes sociales? Que, más que estúpido, en términos de relaciones internacionales, es esto. Esto ha acuñado una nueva era. Ya sabes, la era de la política exterior a través de publicaciones en redes sociales, que empieza ahora. Es completamente absurdo. Así que puedes imaginar, Nima, a actores racionales del lado de la mayoría global, los BRICS, Rusia, China. Incluso incluiría a la India ahí. Su mejor estrategia, de hecho, el silencio. their best strategy, in fact, is silence. And Russians are using a lot of silence. Y los rusos están utilizando mucho el silencio. De hecho, cuando no lo hacen, corren el riesgo de contradecirse. Puede que tengas a Lavrov, Peskov o Ryabkov diciendo cosas ligeramente diferentes entre sí. No pueden permitírselo. Los rusos tienen que, se mantienen fieles al mensaje el 99% del tiempo. Pero esta desestabilización es tan absurda que a veces es evidente que están perdiendo la paciencia. Por ejemplo, Ryabkov, ayer o hoy, tuvo que decir, miren, todas estas noticias falsas sobre que no habrá cumbre son noticias falsas. Aún no lo sabemos. Lo único que sabemos por el momento es que no sabemos si habrá cumbre, ni cuándo. No es que la cumbre se haya cancelado. De hecho, quien realmente está haciendo algo para cancelar la cumbre es el propio Gray de la Selva. Doing something to cancel the summit is the king of the jungle himself. Now, the source of fake news now is Ahora, la fuente de las noticias falsas es el mismo, así que no lo sabemos. Y en cuanto a China, es aún más complicado, porque los chinos ya saben cómo tratar con Trump. No dicen nada, son muy discretos. Y luego hacen un movimiento tan absolutamente contundente que ni siquiera Trump sabe qué decir. La saga de las tierras raras, nadie la esperaba, especialmente la forma en que llegó, a través de una directiva del Ministerio de Comercio, muy educada, específica, detallando todo, súper profesional. Pero nadie la esperaba. Y ahora van a tener que, aparentemente hay conversaciones subterráneas, pero no confíes en nada que involucre a esos xenófobos que se hacen pasar por asesores de Trump sobre China. xenophobes that pose as Trump advisors on China. They don't know literally anything about China. No saben literalmente nada sobre China. Bueno, los chinos siguen haciendo lo que hacen, lo cual es fascinante. El mes pasado tuve el privilegio de ver con mis propios ojos lo que China ha hecho para desarrollar Xinjiang, cada día delante de mí. Y es algo imposible de explicar a Occidente. Entre nosotros, por supuesto, es posible, pero explicárselo al liderazgo político al otro lado del Atlántico noroeste es absolutamente imposible. Incluso si fueran allí, no lo entenderían. Y por supuesto, se ven esos casos de dominio tecnológico chino en todos los campos, que son absolutamente asombrosos, incluidos programas completamente desconocidos en Occidente e incluso en muchas partes de Asia. Y todo está llegando allí. Of Asia. And it's all getting there. And, involving the top Chinese Y universities. ya sabes, involucrando a las principales universidades chinas, que están alcanzando un nivel una y otra vez por encima de la Ivy League y de Oxbridge en Inglaterra, muy por encima de esos dos grupos. Ya sabes, no se puede tener esta discusión en Occidente, olvídalo. Así que los chinos son maestros, por supuesto, del silencio, la prudencia, la discreción. No necesitan presumir de nada. Y cuando ves que algo está ocurriendo, es que ya está ocurriendo. Es lo opuesto absoluto al rey de la selva, que presume todo el tiempo de que las cosas están ocurriendo y van a ocurrir, y no ocurren, ni ocurrirán. Ahí lo tienes. Esa es la gran diferencia entre una superpotencia de 5.000 años durante la mayor parte de su existencia
y una superpotencia que tuvo su momento durante quizás 70 años en la historia, lo cual, en términos históricos, es un grano de arena. Maybe 70 years in history, which in historical terms is a speck in the sand. That's it. Eso es. Pepe, ¿cómo incorporas el factor de la edad de Donald Trump en todo el caso? ¿Y está eso influyendo en su tipo de dominio dentro de su administración? On his administration. This is the rumor in Washington, right, Nima? But we don't know. Ese es el rumor en Washington, ¿verdad, Nima? Pero no sabemos si esas fuentes son realmente serias o si esto es solo propaganda o una narrativa fabricada. Aparentemente no se encuentra muy bien, ya sabes. Y es interesante porque algunas de esas filtraciones provinieron de personas que interactúan con él a diario. La parte más reveladora, desde un punto de vista estadounidense, desde el punto de vista de la construcción de una narrativa estadounidense, es muy importante. Ya no es capaz de leer la sala ni de controlarla. Siempre fue un maestro en ambas cosas, pero ya no. Así que, si esto es cierto, es realmente grave, porque dentro de, ¿qué? Dos años y medio, podríamos acabar con el tipo de Palantir como presidente de los Estados Unidos. ¿Te lo imaginas? Si crees que ahora está mal, espera. Can you imagine? If you think it's bad now, just wait. I think the reason of the question. Creo que la razón por la que hice esa pregunta tiene que ver con el liderazgo. En Rusia, China o incluso Irán, se preguntan con quién están hablando realmente. Exactamente. ¿Quién está ahí? ¿De quién se están aplicando las políticas en Estados Unidos? Y eso es una gran preocupación, porque cada vez que Donald Trump sale de, ya sabes, una charla o una llamada telefónica con Vladimir Putin, dice que todo es positivo, que todo va bien. Y luego, un par de horas más tarde, ves que cambia de opinión sobre todo el conflicto. Este es un problema real cuando se trata con líderes extranjeros. Yes, Dima, coming back to what we were discussing a few Sí, minutes Nima, ago. volviendo a lo que estábamos comentando hace unos minutos. Lo único que saben es que están tratando con el rey de la selva. Así que, ya sabes, tienen que usar una mezcla de astucia. Yo diría silencio y astucia. Por cierto, estos son dos de los lemas más famosos de James Joyce, uno de los grandes escritores del siglo XX. Para mí está entre los dos mejores. Su lema era silencio, exilio y astucia. Exilio, porque básicamente vivió la mayor parte de su vida lejos de Irlanda. Pero silencio y astucia, directos al grano. Los rusos son maestros tanto del silencio como de la astucia. Los chinos son maestros del silencio y la astucia. Los persas pueden ser muy buenos en la astucia, deberían aplicar más el silencio. They should apply silence more. You don't need an RGC general speaking every day. No necesitas que un general de la Guardia Revolucionaria Islámica hable en público todos los días. No, no lo necesitas. O si te atacan, vas a pagar un precio. No, no hace falta decir eso. Los persas son mucho mejores cuando son discretos y aplican la astucia. La historia nos lo demuestra. Así que eso es todo. Y diría que esto se aplica a los líderes del sur global en todas partes. No provoques directamente al rey de la selva. Puedes decir algo de vez en cuando, de una manera que se interprete como una burla al rey de la selva. Es mucho más eficaz. O no dices nada. Eso desestabiliza aún más al rey de la selva, porque entonces verá que está hablando con una pared del sur global. Eso es aún más interesante. A global south wall. That would be even more interesting. ¿Qué pasaría si hacen algo importante en Venezuela, como derrocar al gobierno allí? ¿Cómo va a influir eso en el resto de la región? Nima, they cannot Nima, no pueden derrocar a un país donde hay, ¿qué? 4 millones de milicianos, 5 millones, quizá incluso más, movilizados por todas partes. Las Fuerzas Armadas están movilizadas. Todo el mundo en Venezuela está movilizado ahora, porque saben que el país podría ser atacado. be attacked. ¿Va a ser eso peor que Vietnam para Estados Unidos? If they try something, Vietnam. Si intentan algo, Vietnam sería, ya sabes, Disneylandia en Hong Kong. Y ellos lo saben. And they know. Cuando digo ellos, me refiero una vez más a las 2 o 3 personas del Pentágono que tienen un coeficiente intelectual por encima de la temperatura ambiente. El Departamento de Estado, olvídalo. La CIA, olvídalo.
Pero en el Pentágono, esas personas tienen que saber unas cuantas cosas básicas sobre invadir un país soberano y el precio que hay que pagar por ello. Para empezar, ni siquiera tienen lo necesario para invadir Venezuela. ¿Qué van a hacer? ¿Bombardear Caracas? Es una broma, es ridículo, es absolutamente ridículo. Y no tienen lo que hace falta internamente para organizar un golpe de cambio de régimen, ni siquiera con este ridículo Premio Nobel de la Paz, que es uno de... En cuanto a premios Nobel de la Paz, este se lleva la palma. In terms of Nobel Peace Prizes, this one takes the cake. There's nothing more ridiculous than this one. Even the Obama. No hay nada más ridículo que esto. Incluso el premio Obama fue menos ridículo que este. No tienen apoyo interno, por no hablar del resto de Sudamérica, que tendría que levantarse, porque esto sería un ataque contra Sudamérica y contra América Latina en su conjunto. Es una táctica de distracción, y no tenemos ni idea, obviamente esto no se pensó bien. Se le ocurrió al rey de la selva una noche mientras veía Fox News. No hay secuela de eso, obviamente, suponiendo que llegue a suceder. Esto no fue planificado hasta donde sabemos, y evidentemente se espera que la subversión sirva para cambiar de tema respecto a algunas de las cosas que realmente importan. Change the subject from some of the things that really matter. And I would say the top two things that really matter. Y yo diría que las dos cosas más importantes son, primero, que el imperio del caos ya ha perdido la guerra por poderes contra Rusia en Ucrania, y no hay salida posible. Número 1. Número 2, que es aún más grave en varios aspectos. El imperio del caos está perdiendo la guerra tecnológica contra China, y pronto llegaremos a un punto de no retorno. ¿Te imaginas a Nima teniendo que enfrentarse a estos dos hechos delante de él? Ni pensarlo. Bien, bombardeemos Venezuela, cambiaremos la narrativa. Una vez más, se aplica la misma definición. China está especializada en la producción de bienes reales, bienes de consumo, en todo el mundo. Estados Unidos está especializado en la producción de narrativas. Esa es la versión corta, y tienen un presidente cuyo único trabajo es fabricar narrativas. The only thing that he does is to fabricate narratives. There you go. Ahí lo tienes. Pepe, antes de cerrar esta sesión, quiero hacerte una pregunta sobre China. ¿Por qué has estado allí recientemente? Comparas China con Estados Unidos. ¿Dónde ves a China dentro de 10 años? Where do you see China in 10 years? Wow. I'll give you a personal, Vaya, te daré un ejemplo personal. La última vez que fui a Urumqi, la capital de Xinjiang, fue hace algo más de 10 años. Así que llegué allí ahora. Llegué en tren a la estación sur de trenes de Urumqi y dije, oh, genial, estoy en el centro. Incluso puedo ir andando a mi alojamiento. Luego salgo, miro alrededor y digo, vaya, ¿este es el verdadero centro? Y entonces un taxista me explica que no, que hay otro centro, mucho más grande, pero que hay que tomar una autopista para llegar. Este es un ejemplo muy sencillo para mostrarte cómo se desarrolla China en 10 años. Por ejemplo, Shanghái. Recuerdo Shanghái y me quedé impresionado en aquel momento. Tengo imágenes. Tenía una cámara Sony Mini DV a finales de los 90. a Sony Mini DV camera at the time, late 90s. I was one of the first guests of the Grand Hyatt Hotel. Fui uno de los primeros huéspedes del Hotel Grand Hyatt en la Torre Jean Mao, en Pudong. Estaban en una apertura parcial. Yo estaba en Hong Kong y me dijeron, mira, estamos abriendo un nuevo hotel en Shanghái. Así que fui allí. A mi alrededor solo estaba la torre de televisión Perla Oriental y quizá otras 2 torres más pequeñas. Todo lo demás era una obra gigantesca. Literalmente estaban construyendo todo Pudong desde cero, Nima. Así que esto fue hace 25 años. Vuelves hoy, lo cual hace 25 años no es tanto tiempo, y tienes un distrito financiero completo en Pudong con infinidad de torres, una circulación impecable, todo de última generación, moderno, inimaginablemente eficiente desde un punto de vista occidental. Y construyeron todo eso en menos de 25 años. And they built all that not in 25 years. They built that in maximum 15. Lo construyeron en, como mucho, 15 años. Ya estaba hecho hace 10 años, todo, ya sabes. O otro ejemplo sencillo. Vas a una tienda de Huawei y le pides al dependiente que te muestre su smartphone Huawei de triple pliegue, que es el mejor smartphone del planeta. Vale, es caro, cuesta $3,000, pero vale cada céntimo. Es absolutamente increíble. Se convierte en un iPad, entre otras cosas. Satélite, lo que quieras.
es completamente absurdo. En el centro de investigación de Huawei, en Shenzhen, lo recuerdo bien, era el año 2016. Visité ese centro de investigación hace 9 años. Ya lo tenían. Ya estaba allí Nima. Todos esos modelos de última generación que ahora vemos en las tiendas. En China, por supuesto. In shops in China, of course, you cannot use them in the West because they use the Harmony OS system. No se pueden usar en Occidente porque funcionan con el sistema Harmony OS, que es solo para China. Hace 10 años ya lo tenían todo. Y bueno, para seguir con los ejemplos, probablemente el más radical de todos, hace 10 años, NIMA Estados Unidos lanzó la iniciativa Hecho en China 2025. La idea era que en 10 años debían estar entre los 1, 2 o como mucho 3 primeros líderes en 10 sectores de alta tecnología. Hoy en día son líderes en prácticamente 8. Solo quedan 2 y probablemente serán líderes en esos dentro de los próximos 2 o 3 años. 3 años como máximo, diría yo. Uno de ellos es la producción de semiconductores, donde están rompiendo la barrera. Y pronto no necesitarán a Nvidia, no necesitarán a los neerlandeses, no necesitarán a Samsung, no necesitarán a nadie. Todo se fabricará en China. Lo harán en 10 años, Nima. ¿Dónde está el misterio? Muy sencillo. Planes quinquenales y luego más planes quinquenales, y se examinan con todo detalle a medida que avanzan. Todo gira en torno a la meritocracia. Los meritorios progresan, reciben recompensas y los demás se quedan por el camino. ¿Qué se está decidiendo esta semana? Nima, mientras hablamos en Pekín. Adivina, el próximo plan quinquenal. Lo están debatiendo este año. Para finales de esta semana, quizá para el viernes, tendremos al menos una idea de lo que han discutido y algunos de los objetivos. Por el momento, es una discusión, 4 días de debate ininterrumpido, ¿verdad? Y por supuesto, sabemos que ya han planificado la mayoría de los aspectos geoeconómicos hasta 2035. Así que en teoría, estamos hablando del plan quinquenal de 2025 a 2030. Pero ya habían planificado cosas hasta 2030 y 2035, con 3 planes posteriores establecidos hace unos años. Las líneas básicas de desarrollo ya están definidas. Ahora tienen que entrar en los detalles más minuciosos. De eso están hablando esta semana en Pekín, los detalles del próximo plan quinquenal. Y eso explica, Nima, cuando vas, por ejemplo, mi sueño, a través del desierto de Taklamakan. He tenido ese sueño desde que leí aquellos libros de aventureros europeos. Books by European adventurers, some of them almost died trying to cross the Taklamakan. Algunos de ellos casi murieron intentando cruzar el Taklamakan, como el explorador sueco Sven Hedin. La experiencia en sí es asombrosa. Me llevó días asimilarla. Cruzamos de la ruta de la seda del norte a la ruta de la seda del sur por una de las autopistas. Hay 4, no solo una, de unos 450 kilómetros más o menos. Es una autopista de última generación, con protección a ambos lados mediante cañas, lo que los chinos llaman el cubo mágico chino. Estas cañas se colocan una al lado de la otra. Eso impide que las dunas de arena invadan y cubran la carretera. A ambos lados de la vía es igual. Hay una malla adicional para protección. You have an extra green fence protection. And the sand dunes are very, very far away. Y las dunas de arena están muy, muy lejos. Bien, esto es cruzar la autopista. Cuando entras por un lado y sales por el otro, ves el famoso cinturón verde, que básicamente rodea todo el desierto de Taklamakan. 3.500 kilómetros de cinturón verde, con plantas muy especiales que seleccionaron meticulosamente. Tenemos que plantar esta formación aquí, bla, 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 esta una detrás de otra, bla, bla, bla. ¿Qué puedes decir de eso, Nima? Planificación central y cumplimiento de los objetivos a tiempo, incluso antes de tiempo. Bien, terminaron el cinturón verde este año. Se suponía que debía estar listo para 2025. Así que lo terminaron a tiempo, además. Ahí lo tienes. Así que esto fue probablemente, lo dejé para el final de nuestra conversación, el ejemplo más llamativo de lo que la planificación central y una burocracia muy eficiente y controlada de forma centralizada
pueden lograr en términos de desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente al mismo tiempo. Las tormentas de arena alrededor del Taklamakan siempre fueron un gran problema para los oasis. La historia de la ruta de la seda en Xinjiang es básicamente el desierto del Taklamakan en el centro, horribles tormentas de arena todo el tiempo, y los oasis en ambos márgenes, al norte y al sur. ¿Cómo se protegen esos oasis? Sencillo, se cruza el Taklamakan y se construye el cinturón verde a su alrededor. Ahí lo tienes. Esto es lo que se llama desarrollo sostenible, Nima, pero por supuesto guiado por una administración central competente. Creo que lo sorprendente fue escuchar que Pekín era la ciudad con más contaminación del aire del mundo en 2014. Y hoy es una de las más limpias. Recuerdo, por ejemplo, déjame ver. Sí, hace unos 15 años pasé el invierno en Pekín. Estuve haciendo investigación allí en 2009 y 2010. Me alojaba en una torre en un nuevo distrito de negocios, y cada mañana, Nima no podía ver las otras torres por la contaminación. Había una capa de hollín así de gruesa cada día, incluso dentro de los apartamentos. Esto ha desaparecido por completo. Estuve en Pekín antes de ir hacia el oeste, a Xinjiang. Todo está limpio, cielos despejados, ríos claros, lagos claros, estanques claros, todo, sin contaminación. Ahí lo tienes. Es simplemente increíble, creo. Lo es. Lo es. Y lo que dicen, mira, no es que tengáis que copiar nuestro modelo, todos vosotros en el sur global, pero fijaos en lo que hicimos, y funcionó. Luego podéis aplicarlo en vuestros países, en vuestras naciones. Eso es todo. Hay muchísimo que aprender de estas lecciones chinas y de lo que los chinos aprendieron mientras lo hacían. Pero es asombroso, la amplitud, la extensión, el alcance, y está por todo China. Es absolutamente extraordinario. Recuerdo cuando Shenzhen era básicamente un agujero infernal. Sabes, ni siquiera había una carretera asfaltada para llegar a Shenzhen, desde la frontera con los nuevos territorios en Hong Kong. Hoy en día es el principal centro de investigación de China, al nivel de Pekín, Tianjin y la zona de Shanghái. Hicieron esto en 30 años. No es nada. 30 años no son nada. Nada. Sí, simplemente nada. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, Pepe. Obrigado a você, querido. Un enorme placer conversar con você. Gracias a ti, querido. Un enorme placer conversar contigo. Siempre es un enorme placer. Te veo. Vale, sí te veo. Saludos desde el sudeste asiático. Buenas noches desde el sudeste asiático para Nima y para todos vosotros. Para todos vosotros, saludos desde el sudeste asiático y la cumbre de la ASEAN comienza aquí este fin de semana. Sí, genial. Eso estaría genial. Sí, vamos a tener muchas noticias al respecto. Obrigado, Pepe. My pleasure. Cheers. Bye. Bye-bye. Un placer. Asud. Adiós tú.